Amados hermanos, edificados en la palabra, paz a vosotros. En este hermoso momento tengo el privilegio y la bendición de poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de este dispositivo, a través de este audio, esperando que cada uno de ustedes pues goce de muy buena salud, así como prospera vuestra alma. Y tengo la dicha de hoy, en este tiempo correspondiente aquí a su servidor, tener el privilegio de compartir un momento de la palabra del Señor con cada uno de todos ustedes. Un momento muy importante que pues Dios nos ha dado la dicha y la oportunidad de que abramos sus escrituras y de que también podamos tener este espacio para acercarnos más a Él, recordando siempre lo que nos enseña, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y así que vamos a iniciar siempre, ¿verdad? Antes de ello, queremos enviarles un fuerte saludo a todos, a diferentes distancias, a diferentes países, diferentes culturas, diferentes fronteras. Desde Honduras les enviamos un caluroso abrazo fraternal y un caluroso saludo de paz. Así que vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle la dirección al Señor a través de una oración, por el cual les invito a que me acompañen y que oremos juntos a nuestro Dios. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre por toda la eternidad. En este hermoso momento, delante de su presencia, me acerco para agradecerle por las múltiples bendiciones que usted nos ha concedido. El amor y la misericordia y la bondad siempre nos han abrazado y nos han sostenido, no porque nosotros seamos buenos, sino porque usted es un Dios de amor. También, oh Dios, gracias por la vida, los alimentos y muchas más bendiciones que no merecemos por nuestras malas actitudes, pero gracias, oh Dios, por hacernos bienaventurados. En este hermoso momento le pedimos también perdón por todos nuestros errores cometidos, porque a cada instante de nuestra vida ofendemos de una y de otra manera. Pero Señor, sea propicio a nuestros pecados y perdones. También le venimos a poner en sus manos este espacio, el cual queremos compartir de su palabra. Queremos abrir este libro sagrado. Y, oh Dios, por eso le pedimos que sea usted que nos dé su dirección, que nos dé el permiso, que nos dé este privilegio para compartir con cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares, diferentes países, pues hasta donde ellos se encuentran, su bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos, sobre la vida de sus familias, sobre la vida de sus amigos y vecinos que les acompañan. Ayúdales, oh Dios, a seguir adelante. Que este momento sea de provecho para cada uno de ellos y así también sea para la edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, seguimos y pues queremos compartir con ustedes un tema muy importante. Siempre no olvidando, ¿verdad?, lo que nos enseña el Éxodo, donde Jehová camina con su pueblo, hablando del pueblo de Israel. Y pues esto lo hemos venido compartiendo con ustedes a través de las escrituras, en boca de nuestros hermanos, quienes pues han trabajado arduamente para compartir sus bellas reflexiones, que a través del Espíritu de Dios ellos pues han tenido esa sabiduría y las han compartido con nosotros. Entonces, ahora seguimos, hermanos, con las reflexiones y siempre hablando de Éxodo, siempre recordando cómo Jehová anduvo junto con su pueblo. Y pues dentro de ellos pues tenemos el eslogan que es los planos del tabernáculo y las leyes del sacerdocio. Dentro de ellos pues de una manera especial la forma correcta de acercarse a Dios y adorarlo. Vamos a hablar de ello. Y pues es necesario porque hoy en día muchos de nosotros queremos adorar al Señor y a veces pues queremos hacerlo, pero no queremos o no nos damos cuenta cómo debemos hacerlo.
Y pues dentro de ellos, hermanos, la reflexión, el nombre de nuestra reflexión le titulamos Las vestiduras de los sacerdotes, el símbolo de lo que da dignidad y honra al nombre de Dios. Vamos a hablar de esta área muy delicada, de esta área que a veces nosotros la tomamos como de muy poca importancia o de muy poco interés, y pues queremos compartirlo para que también tengamos una idea, para que aprendamos, para que analicemos nuestra situación y sobre todo para que nos demos cuenta el orden del Señor hacia nosotros. Y entonces por eso le llamamos y vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes, el símbolo de lo que da dignidad y honra al nombre de Dios. ¿Por qué las vestiduras? Bueno, es un tema muy, muy importante, es un tema muy complejo, porque a veces tenemos algunas ideas que tal vez eh, como que nos contradecimos nosotros mismos, ideas en las cuales pues queremos salir adelante sin tomar este punto céntrico. Entonces, amados hermanos, el objetivo es conocer y comprender esta parte tan importante que nos relata las Escrituras, cómo se presentan los verdaderos hijos sacerdotes de Dios. Esto es el objetivo, conocer y comprender esta parte tan importante que nos relata las Escrituras, de cómo se debe presentar un hijo al Señor. Entonces, sabemos, hermanos, que todos aquellos que son hijos del Señor también somos real sacerdocio, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estudiemos las Escrituras y que pues tomemos, ¿verdad?, en consideración desde el principio de los hombres, desde el principio, desde los hombres o aquellos siervos antepasados que existieron hace muchos años y que a través de ellos Dios se reveló en la mente, y aquellos varones pues escribieron estas cosas por orden de Dios para nuestra enseñanza. Le invito a que vaya conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 28 de Éxodo. Y pues vamos a leer algunas lecturas muy importantes que debemos de tenerlas en consideración. El capítulo 28, hermanos, es todo el capítulo y pues ahí nos vamos a dar cuenta acerca de lo que es necesario, de lo que es importante y sobre todo de lo que a nosotros o de lo que hoy vamos a ver y vamos a darnos cuenta de las cosas que a veces no las hemos leído o que no las sabemos. El versículo 4 vamos a leer inicialmente. Los vestidos que harán son estos: el racional y el éfod y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En base a ello, ¿verdad?, es como un texto base de la reflexión. Y pues ahí nos enseña, amados hermanos, dice que los vestidos que harán que se les mandó a aquellos o aquellas personas, dice así, como el racional, el éfod y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dios, en sus mandamientos y en sus mandatos, Él siempre pedía que sus sacerdotes se identificaran con algo muy especial, en este caso, el vestuario, ¿verdad? Y, lógicamente, un corazón lleno de dignidad. Leemos, amados hermanos, esta lectura para que nosotros vayamos comprendiendo. Y ahora, pues, vamos a tener un espacio para darles un poco compartir con ustedes un poco de
lo que es desarrollo, y pues de aquí, ¿verdad? Vamos a tomar en consideración lo que son las lecturas de una manera muy especial y de una manera muy lacónicamente también. Dice que el respeto, o sea, o la dignidad y el honor son virtudes que raramente se encuentran en la sociedad actual. Pocas personas muestran respeto y honra hacia los demás, incluso entre quienes ocupan puestos altos. Este reproche se da porque quienes son llamados a vivir una vida digna llevan más bien vidas contaminadas por la inmoralidad, el engaño que socavaba la honra que merece el cargo. Dice, amados hermanos, en esta parte muy importante, que el respeto, la dignidad y el honor son virtudes que raramente se encuentran en la sociedad actual. ¿Cómo lo puede pensar usted, hermano? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Será que esto es la realidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy en la realidad o en la actualidad, en la sociedad muy pocas veces se ve el respeto, se ve el honor, se ve la dignidad. Y esto pues, ¿por qué? Por muchas situaciones, ¿verdad? Porque hoy en día pues la maldad ha sido, es tan extensa y sigue siendo extensa de una manera que nadie puede confiar en, en otra persona. Pero ¿por qué nadie puede confiar en otra persona? Porque el porcentaje alto siempre va a haber esa desconfianza por nuestras malas actitudes. Y pues por eso es, hermanos, de que decimos, ¿verdad? Que tanto como el respeto y la dignidad, el honor, la dignidad, y bueno, hablando siempre, ¿verdad? De lo moral, estas cosas son virtudes que muy pocas veces, ¿verdad?, se ven en las personas. Y aquellas personas que lo tienen es porque seguramente han conocido de Dios, conocen de Dios y saben cuál debe ser la diferencia o cómo debe distinguirse un hijo de Dios en la sociedad. Y por eso dice que pocas personas muestran respeto y honra hacia los demás, incluso entre quienes ocupan puestos altos. Esto, hermanos, siempre es uno de los problemas grandísimos. La envidia, la codicia, que son pecados que últimamente se ven mucho, la avaricia, y todo esto pues trae a que nos alejemos de Dios y a ser personas eh, a personas que no seamos o que nos alejan de la sociedad de una manera grandemente, que solo son argumentos del enemigo para tomarnos en sus manos y alejarnos del Dios vivo. Por eso vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5, y ahí nos damos cuenta acerca del llamado de los sacerdotes de parte del Señor. Dice el 1 al 5, y tú allega a ti y a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he vencido, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional, el éfod, el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cárdeno, y púrpura y carmesí, y lino torcido. Es importante, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de verdad, el llamado de los sacerdotes, pero también el tipo de vestidura que Dios ordenaba que se les hiciera a aquellos siervos, a aquellos varones quienes Dios escogía para el sacerdocio de Israel. Y esto no era, ¿verdad?, solo para Israel, sino para rendir culto al Señor. Dice,
usted puede imaginarse, ¿verdad? Que ahí habla del éfod, eh, y enseña, amados hermanos, que el éfod dice que es una prenda sin mangas, semejante a, a lo que hoy vemos, ¿verdad? O conocemos como las chaquetas. Este es el éfod. Y pues dice desde el verso 6 hasta el verso 14, y harán el éfod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de bordador. O sea, hermanos, que hablar de una vestidura que lleve oro o púrpura y carmesí y lino torcido era de una vestidura especial. Incluso usted puede pensar, ¿verdad?, que esta vestidura ni los reyes de hoy en día lo tienen. Pero en ese tiempo, ¿para quiénes era? Para los sacerdotes de Dios. Cosa bien importante, ¿verdad? Y bien interesante de darnos cuenta. Entonces, quiere decir que estos varones, la orden de Dios acerca de su vestimenta era algo carísimo económicamente, algo especial para ellos. Dice lo siguiente, vamos a leer las siguientes lecturas. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos lados y se juntará, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Mire, hermano, qué importante es. Los 6 de sus nombres en la luna, en la una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los dos nombres de los hijos de Israel. Harásle alrededor engastes de oro, y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del éfod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en dos hombros por memoria. Harás pues engastes de oro, y dos cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Ahora, llegamos hasta el verso 14, y desde el verso 6 hasta el verso 14 nos damos cuenta acerca del éfod. Esta era la parte de la vestimenta de los sacerdotes en el tiempo de Israel. Y nos damos cuenta, amados hermanos, lo importante y lo especial que debía de hacerse para honra y gloria al Señor, y así como una ordenanza de parte de Dios hacia los judíos. Y dice, amados hermanos, que la vestimenta de los sacerdotes no era algo que cualquier vestimenta, era una vestimenta de una manera especial y de una manera importante que solo lo podían utilizar los sacerdotes, o en este caso el sacerdocio de Israel, como una orden de parte del Señor. Por eso es importante, hermanos, y ahora vamos a hablar acerca de el pectoral, que también hace mención, ¿verdad? Dice que el pectoral es una prenda en forma de escarcela y que se usaba para determinar la voluntad de Dios. Según desde el verso 15, leemos en adelante, dice: así mismo harás el racional del juicio del primorosa obra, la has de hacer conforme a la obra del éfod, de oro y cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de piedrería con 4 órdenes de piedra, un orden de una piedra sártica, un topacio y un carbunclo será el primer orden. El segundo orden una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un rubí, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenza de oro fino, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, y pondrás los 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional,
y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del éfod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, las cuales pondrás a las 2 puntas del racional en sus orillas, que está al lado del éfod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, las cuales pondrás a los 2 lados del éfod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarás el racional con sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del éfod y no se aparte del racional del éfod. Verso 29, vamos a leer hasta el verso 30. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto es importante, amados hermanos, porque también, así como lo enseñaba anteriormente, según el verso 4, que habla de que los vestiduras o los vestidos de los sacerdotes estaban en su parte, el racional, el éfod y el manto y la túnica de mitra. Eran 4 partes muy importantes en las cuales se formaba el vestuario. Partes muy especiales, porque siempre iba el oro como un principal presente en esas vestimentas. También estaba algunas partes como el mitra y el cinturón. Estas 2 cosas, ¿verdad?, que también se añadían a la vestimenta. Dice que el manto del éfod, un manto largo y sin mangas, de una manera, ¿verdad?, importante y de un color muy significante, como está escrito desde el verso 31 hasta el verso 35, que dice así: harás el manto del éfod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granada de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Verso 34. Una campanilla de oro, una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, para que no muera. Esto vemos, amados hermanos, la importancia y el significado de cada cosa que Dios pedía en el vestuario del sacerdocio. O sea, algo era lo que Dios solicitaba, y otra de qué manera se debía de usar. El sacerdote tenía que saber todo ello, usarlo, y sobre todo presentarse cada día que lo hacía de una manera muy íntegra al Señor, porque también, ¿verdad?, debía ser ordenado de cómo se iba a utilizar, cuál era el significado y cómo Dios pedía cuando estos siervos se acercaban al santuario. Por eso dice que la lámina de oro o el medallón que se usaba sobre la mitra era una especie de una manera también, siempre de la manera que Dios solicitaba, según nos enseña desde el verso 36 hasta el verso 38, que dice así: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, que dirá santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que haya gracia delante de Jehová. ¿Cómo podemos imaginar, hermanos, todo el trabajo y el compromiso que estos varones pues tenían en su personalidad, y cómo de una manera tan
ordenada, tenían que hacerlo en la presentación hacia nuestro Dios, en este caso hacia el Dios que es nuestro Padre, que en este momento, ¿verdad? El mismo de Israel es el mismo que ahora está junto con nosotros, y ahora pues nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de la vestidura de los sacerdotes. Y más adelante vamos a tomar unas lecturas bien importantes para el beneficio nuestro. Dice que las instrucciones finales sobre la vestidura eran los siguientes, según el verso 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra del recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les formarás chapeos o tiaras para honra y hermosura. Y con ello vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes, según la ordenanza de Dios. Dice el verso 42, y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo de testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Durante la información y esta hermosa lectura nos damos cuenta el orden y la presentación santa que estos hombres, que estos varones tenían para hacerlo con el Señor, para presentarse al Señor. Y esto es necesario, amados hermanos, nosotros tenerlo en cuenta, porque hoy en día hay tantas ideas de que a veces creemos que lo importante es el corazón, aunque nuestra vestimenta sea desordenada, aunque nuestra vestimenta sea extravagante, y aunque nuestra vestimenta sea de una manera no adecuada, porque es necesario, hermanos, de que a través del corazón también nuestra vestimenta sea consagrada y sea de una manera que Dios pueda recibirla como una ofrenda de parte de nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra del Señor nos ordena cómo debe vestir la mujer, cómo debe de vestir el hombre, y pues aparte de ello, un corazón sincero, un corazón humillado y un corazón consagrado al Señor. Vamos a tener en consideración lo que nos enseña Primera Pedro en el capítulo 2 y el verso 9, que de la manera siguiente nos enseña, y dice así: Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice el verso 10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Es necesario, hermanos, que nosotros siempre tengamos en consideración estas lecturas, porque dice que vosotros sois linaje escogido, o sea, nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, también somos sacerdotes y somos gente santa y pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo la vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a representar? ¿Cómo vamos a ser ejemplo? ¿Cómo nos consideramos ser linaje escogido y real sacerdocio? ¿Cómo nos consideramos ser sacerdotes de Dios? Pues todo eso inculca, ¿verdad?, nuestra vestimenta, nuestro orden, nuestra presentación al Señor. Y aquí pues aquí nos detiene, ¿verdad?, aquí nos tacha las Escrituras acerca, ¿verdad?, de las cadenas, los anillos, las pulseras y todo tipo de joyas que nosotros usamos. Entonces vemos, ¿verdad?, que esto no es correcto. No es correcto porque son de un origen paganismo. También los cabellos encrespados, pintados en el área de varón y en el área de la mujer, ¿verdad?, que es naturalmente se ve más. Y entonces, todo esto, amados hermanos, es una abominación, es un pecado contra Dios, que para nosotros, ¿verdad?, si en realidad somos hijos de Dios, somos llamados sacerdocio, somos nación santa y pueblo adquirido por Dios, pues debemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Y esto pues
no imaginarnos, ¿verdad? Como decimos hoy, que no nos hemos actualizado. Ese es uno de los pensamientos más que se llega, ¿verdad? En muchas mentes que necesitamos actualizarnos. Y necesitar actualizado, hermano, no es estar como el mundo, ¿verdad? Sino cada día, pues de una manera importante servir al Señor, utilizando, ¿verdad? Siempre parte de la ciencia, como hoy en día la ciencia se ha aumentado, y pues es necesario que nosotros también lo usemos de una manera correspondiente. Eso es actualizarse. Actualizarse no es, ¿verdad?, que yo voy a andar con el pelo pintado o con tatuajes marcada la piel. Esto es abominación, y esto es pues ser parte de las abominaciones de la tierra, y ser, ¿verdad?, parte de Babilonia, que es la madre de las fornicaciones de la tierra, que enseña Apocalipsis 17:5. Vamos a leer otra lectura, lo que nos enseña Romanos en el capítulo 13 y el verso 12. Romanos capítulo 13 y el verso 12, y ya con esta lectura finalizamos esta reflexión. Dice de la manera siguiente, Romanos capítulo 13 y el verso 12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lechos o disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Dice, más vestidos del Señor Jesucristo, según el verso 14. ¿Cómo se vestía Jesucristo? ¿Cómo creen que se vestía Jesucristo? Jesucristo se vestía como un hijo de Dios porque era el hijo de Dios, y se vestía de una manera honestamente porque era un sacerdote también. Y así como usted y yo hemos venido al sacerdocio de parte del Señor, pues reconozcamos, ¿verdad? Identifiquémonos que somos parte de su pueblo. No hagamos, ¿verdad?, lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque entonces la palabra del Señor dice que todo aquel rebelde será lanzado al lago de fuego. Y esto, amados hermanos, yo creo que nadie de nosotros lo desea. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. Siempre la Escritura dice que incluso gritará ahí el más valiente. No digamos nosotros, ¿verdad?, que a veces tenemos debilidades en muchas cosas. Entonces, por eso, amados hermanos, sigamos adelante, pidámosle al Señor su dirección para que nuestro trabajo en el Señor sea de una manera ordenada y sea de una manera exitosa, y que Dios vea con agrado nuestras acciones. Así que llegamos a parte final de esta reflexión, esperando sea de mucha bendición para cada uno de vosotros. Y nos despedimos con un saludo de paz a la distancia.